Buenas tardes. Función exponencial. Veamos un poco el siguiente gráfico, donde podemos observar una función exponencial, por ejemplo, f1, que es e elevado a la x, que es esta función que tenemos en azul, ¿sí? Después observemos f2, que es una función cuadrática, que es la que tenemos acá en rojo. f3, que es una función lineal, es la que tenemos acá en negro. f4, raíz de x, que es una función de raíz cuadrada, pero observen que en esta función solamente hemos graficado una rama, ¿sí? Para poder llamarle función hemos graficado una sola rama, ¿sí? f5, logaritmo natural de x, que es la función amarilla que tenemos acá. De todas estas funciones podemos observar la siguiente tabla, donde vamos a observar que los crecimientos de cada una de ellas es, por ejemplo, para el valor 2, para la x, tiene 7,4, x2 4, x2, raíz de x 1,41, y logaritmo natural de x 0,7. Podemos observar que de todos estos crecimientos en el valor para x igual 2, en la función exponencial es más rápido, ¿sí? Fíjense el valor que es 7,4, que es más grande que todos estos que están acá. Lo mismo pasa si yo al valor de x le diera 10, observan los valores que tenemos al reemplazar en la función el valor de x, que la función exponencial sigue siendo el valor más grande que los valores que toma la siguiente función. Lo mismo pasa para el valor 100, la función exponencial es mucho más grande que los valores que toma la x para las otras funciones. Entonces, podemos observar que la función exponencial tiene una base, ¿sí? Y un exponente. ¿Cuál es la característica de las funciones exponenciales? Es que la variable también se encuentra en el exponente, ¿sí? Entonces, fíjense esto que es muy importante. Recuerden que esta es la base. La base no puede ser 1 ni negativa, ¿sí? Entonces, nos vamos a encontrar con funciones con bases mayores a 1 o funciones con bases entre 0 y 1. Ahora las vamos a ir analizando. Bien, observemos primero la opción de la base a mayor a 1. Siempre recordemos que fx es igual a la x, donde a es nuestra base, por eso ahora estamos trabajando con a mayor que 1. Entonces veamos, en el ejemplo vamos a trabajar con base a igual a 2, con base a igual a e y con base a igual a 3. Si observamos la siguiente tabla, recuerden cómo completar la siguiente tabla. Tenemos para el valor de x menos 2, nuestra función es y igual a 2 elevado a la x. Por lo tanto, en el valor de x voy a reemplazar el valor de este x que está acá. Entonces me queda 2 elevado a la menos 2. Recuerden que por propiedades de potenciación yo voy a dar vuelta la base y me va a quedar un medio elevado a la 2, que eso es un cuarto y que eso es 0,25. A veces trabajarlo como número decimal es más fácil para marcarlo en los ejes cartesianos, ¿sí? Lo mismo sucede para el valor menos 1. Vamos a tomar la función igual a 2x y vamos a poner el menos 1 en el valor del exponente, entonces nos va a quedar 2 elevado a la menos 1, que es 0,5. Luego revisan la siguiente tabla con estos valores que están acá. Lo mismo sucede con la segunda función, y igual a e a la x. Observen que en el valor de x reemplazo el menos 2, entonces esto aproximadamente es 0,14. Sigo reemplazando y voy a tener estos valores, donde voy a poder marcar los puntos. Recuerden que esta coordenada es la coordenada de x y esta que nos va de acá es la coordenada de y con respecto a 2 a la x. Esta es la coordenada de x con respecto
a menos 1 y esta va a ser la coordenada de y con respecto a 2x. ¿Sí? Esta va a ser la coordenada de x con respecto al eje de las x, y si me fuera a esta función, la coordenada que yo tengo que marcar en y es esta que está acá. ¿Sí? Y así sucesivamente. Luego, la tercera función, igual a 3 elevado a la x, vamos a proceder de la misma forma. Fíjense, 3 elevado a la menos 2 es igual a un noveno, y un noveno aproximadamente es 0,11. ¿Sí? Y así sucesivamente van reemplazando para poder ir armando la tabla. ¿Qué valores les van a poner a la tabla? Y lo que ustedes necesiten para más o menos observar cómo se comporta la función. No le den solamente 2 valores, traten de darle por lo menos siempre 4 o 5 entre valores positivos y negativos para ver cómo funciona, cómo se comporta la función, ¿sí? Y ir trabajando, poder ver después los análisis de las funciones de los dominios y todo. Entonces, una vez que armamos la tabla de valores, podemos observar los siguientes gráficos. Los siguientes gráficos, fíjense, la función fx igual a 2 a la x es la función verde, es esta que tenemos hacia acá, que si observan tiene a mayor que 1, las tres funciones tienen a mayor que 1. ¿Sí? La función celeste, fíjense que es 3, que 3 elevado a la x es la celeste, y la función roja es e elevado a la x, fíjense que pasa por el medio de las dos. Entonces, fíjense, a medida que la función que a, esta que está acá, que a se va agrandando, fíjense, 2, 2,71, 3, la función, fíjense que se va cerrando hacia el eje de las y. ¿Sí? Es una pequeña observación. Otra observación que podemos hacer de estas funciones es que cortan al eje de las y en el punto 0,1. ¿Sí? Eso también es muy importante, que sería la ordenada del origen de esos puntos, que me va a quedar 0 para x y 1 para y. Otra de las observaciones que nosotros podemos hacer en esta función es que no cortan al eje de las x, por lo tanto no van a tener valores de 0, y podemos observar que el dominio son todos los reales, ¿sí? Yo puedo dar cualquier valor de x a esta función, pero que la imagen van a ser los reales positivos sin incluir en 0, porque vamos a trabajar de acá para arriba. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Bien, observemos ahora cuando el valor de a, o sea, nuestra base, se encuentra entre 0 y 1. ¿Sí? Observen que en esta función vamos a trabajar igual a un medio a la x, o igual a, sí, está bien, 2 a la menos x, igual a 1 sobre e, igual a un tercio de x. ¿Sí? Entonces observen que estamos trabajando con valores de a, ¿lo ven ahí? Con valores de a entre 0 y 1. Entonces, observemos que si tengo que reemplazar en la tabla, nuevamente. Bien, observemos entonces la tabla. Fíjense que tenemos otra vez los valores de x2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces nuestra primera función es un medio elevado a la x, la otra es 1 dividido e elevado a la x, y la otra un tercio elevado a la x. ¿Sí? Esos valores, si nosotros los reemplazamos, nos va a dar que un medio elevado a la menos 2 es igual a 4, 1 dividido a la e elevado a la menos 2 es igual a 7,39 aproximadamente, ¿sí? Y un tercio elevado a la menos 2 es 9. Y así sucesivamente vamos reemplazando en nuestra tabla para ir completando los valores. Entonces, fíjense que ahora tenemos graficadas las tres funciones, donde la función naranja, esta que está acá, es 1 elevado, un medio elevado a la x, también pasa por este punto, pero observen que ahora tiene otra forma en el gráfico, ¿sí? Digamos hacia el otro lado. Luego observemos la función lila, que es un tercio elevado a la x, que es la que tenemos acá. También observen que se va juntando hacia el eje de la y, pasan por el punto 0,1. Y
la función 1 dividido e elevado a la x, pasa lo mismo, ¿sí? Está entre medio de las dos, también se va juntando hacia el eje de las y, ¿sí? Perfecto. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que si el valor de a es mayor que 1, la función es creciente, que serían las tres funciones que teníamos acá, y si el valor de a está entre 0 y 1, la función es decreciente, ¿sí? Perfecto. Entonces, observando los gráficos, los pueden ir analizando. Analicemos los dominios, la imagen, los ceros, los ordenados del origen, los intervalos donde son positivas estas funciones. Fijémonos que en las funciones cuando a es mayor que 1, tenemos que la función es creciente, como habíamos visto recién, y cuando a está entre 0 y 1, la función es decreciente. En ambas gráficas, el dominio de la función son todos los reales, porque cualquier valor puede tomar la función en x que no va a afectar en nada, pero fíjense que la imagen ¿sí? Van a ser todos los reales positivos. Fíjense que el 0 es abierto porque no lo toma, o colocamos los reales positivos o colocamos el intervalo de 0 a infinito, que es esto que está acá, de acá hacia arriba y de acá hacia arriba. En este caso estas funciones son positivas en todo su dominio, ¿sí? Entonces vamos a escribir que es de menos infinito a infinito, o más infinito, depende de cómo lo escriban ustedes, porque es positiva en toda esta parte que tenemos acá, y esta es positiva en toda esta parte de acá. No tiene ceros, porque no tiene intersecciones con el eje de las x, y tiene una intersección con el eje de las y, que sería nuestra ordenada del origen, que es en el punto que marcamos recién, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? La teoría que hemos estado trabajando está extraída de los cuadernillos de la UNC, de la UTN, de la Universidad de Mendoza y de Ingeniería también de la UNC de este año. Así que cualquier duda que tengan también pueden recurrir a los apuntes teóricos.